Buenas tardes, Miss. Yo le voy a hablar sobre la comunicación asertiva en el ámbito automotriz. Y pues voy a empezar por exponer mi diapositiva sobre este tema. Tenemos que entender que vamos a hablar de varios puntos que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer una buena presentación. Y iré explicando cada uno de ellos poco a poco. Y empecemos por el primero. El primero habla sobre los medios y recursos de apoyo. ¿Qué es esto? Me refiero a que podemos elegir algunas aplicaciones que hoy en día existen y que nos facilitan muchísimas cosas para poder hacer nuestra presentación. Aquí pues algunos ejemplos de ella. Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, Outlook y toda la carpeta de Microsoft que podemos usar para poder apoyarnos y tener una buena presentación. Podemos hacer tablas, podemos graficar, podemos insertar imágenes, podemos hacer presentaciones. Yo hice mi presentación en PowerPoint y usé un medio y un recurso de apoyo. No solo estas, existen muchísimas y otro tipo de aplicaciones, incluso mejores. No digo que estas sean las mejores, pero seguro que hay muchísimas aplicaciones que nos pueden ayudar y nos pueden facilitar mucho más las cosas. Después, la presentación. Los primeros minutos de presentación son muy importantes, ya que con ellos es cuando logramos o simplemente no logramos atraer la atención de la audiencia. Ahí es cuando tú te vas a dar cuenta como conferencista si lograste llamar su atención o simplemente la audiencia se la va a pasar haciendo otro tipo de cosas menos poner tu atención. Bien, antes de empezar tenemos que plantearnos las siguientes preguntas para poder atraer la atención del público. Son 4. La primera es, ¿cuál es la motivación de la audiencia? Y con esto me refiero a qué es lo que a cada una de las personas que están en la audiencia los hizo llegar a escuchar de lo que estamos hablando. ¿Cuál es su razón por la que están ahí? ¿Y cuál es su meta también? La segunda es, ¿cuánto saben del tema tratado? Muchas veces pensamos como conferencistas que las personas no van a saber y no van a tener la mínima idea de lo que nosotros hablamos, pero eso no es cierto. Muchas personas saben e incluso saben cosas que nosotros no sabemos. Y yo creo que eso es bueno porque así aprendemos uno del otro. ¿Cuáles son las expectativas como conferencista y como audiencia? ¿Qué es lo que tú esperas como conferencista? Quizás puedas tener una meta de llenar tu audiencia o puedas tener otro tipo de meta como, no sé, cada una de las personas de la audiencia todo el tiempo te esté haciendo preguntas o algunos de esos ejemplos. La última pregunta es, ¿cuál es su experiencia y su posición? La experiencia que ellos han tenido sobre este tema y también su posición, lo que piensan, de qué lado están. Bien, vamos a hablar sobre el tipo de público. Tenemos 4 tipos de público. En realidad son 3. El favorable. ¿A qué me refiero con el público favorable? Pues puede ser el que todo el tiempo tenga una actitud positiva, que ponga de su parte para que la audiencia y la conferencia sea amena. El negativo, que pues la palabra lo dice todo, son personas que lo único que aportan son opiniones y actitudes negativas y al final eso no ayuda en nada. Y el pasivo es el que tenemos que despertar su atención o llamar su atención
para que esté concentrado en lo que nosotros hablamos. Muchas veces hay personas que no son ni positivas ni negativas, y entonces es ahí cuando nosotros como conferencistas tenemos que ayudarla para que ellos o ellas se puedan desenvolver correctamente. Las reglas para presentar. Tenemos dos tipos. Una es la 10-20-30, que habla sobre 10 diapositivas, 20 puntos y 30 minutos de duración. Después es la 7x7, que no son más de 7 líneas de texto por diapositiva, no son más de 7 palabras por línea. Y la última, que es número 3, y esa se desarrolla con una introducción, discusión y finalizamos con una conclusión. El final memorable. Este es un punto muy importante, ya que tenemos que plantearlo como un objetivo importante durante nuestra presentación, mejor dicho, al final de ella. Y tiene las características que este debe de tener: es que debe ser impactante, debe de ser corto, debe de ser original, sintético y positivo. Aquí yo puse un ejemplo de lo que puede ser un final memorable y lo representé con una frase de Nelson Mandela, que fue una figura africana, pública y política. Y su frase dice que la educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo. Al final, Nelson Mandela siempre luchó por eso y estuvo en contra de la violencia y de la violación de los derechos humanos. Entonces, yo elegí a esta figura y una de sus frases porque yo creo que puede representar demasiado en la sociedad. Después, preparar una presentación oral. Con esto me refiero a que las diferencias entre una presentación oral y adecuada y con una profesional son muy sutiles, pero relativamente es fácil llegar a desarrollar una presentación buena y profesional, porque muchas veces pensamos que es difícil y que no lo podemos lograr, pero yo creo que estudiando y preparándonos, conociendo cada vez más sobre el tema que queremos compartir, es una buena manera para poder sentirnos seguros al momento en el que nosotros hablamos y compartimos lo que sabemos con las demás personas. Tenemos que tomar en cuenta 5 puntos muy importantes. Clarificar los objetivos y determinar los objetivos específicos que tenemos. Analizar a la audiencia. Tenemos que saber lo que ellos piensan, tenemos que hacer un análisis visual, porque aunque muchas personas no hablen o no sean muy comunicativas, muchas veces la comunicación física o corporal, al igual que la visual, te dicen mucho de una persona. Tenemos que seleccionar nuestros materiales, organizarlos y planificar los medios audiovisuales. Después, estructurando un mensaje centrado en una audiencia. Con esto me refiero a que las personas escuchan mejor cuando es fácil comprender el mensaje. A pesar de que vamos a hablar de un tema del que a lo mejor la mayoría de las personas que se encuentran en nuestra audiencia no conoce o nunca ha escuchado de esto en su vida, tenemos que hacer que su aprendizaje sea fácil y no tenemos que centrarnos en que sea difícil o hablar y que ellos no entiendan lo que nosotros queremos transmitir. Y con esto me refiero a todo tipo de recursos o de apoyos como
la escritura, como el diálogo, las palabras que usas. Y yo creo que con eso nos podemos ayudar bastante a que las personas entiendan de lo que hablamos. Los conferencistas son más efectivos cuando sus mensajes determinan una necesidad, la satisfacen y proporcionan un resultado tangible. Hay muchos temas de los que puedes llegar a tratar en una audiencia, pero yo creo que si las personas asisten a una audiencia es porque buscan saber sobre un tema y conocer algo que ellos desconocen. Y al final, lo más importante es que buscan llevarse algo de ellos, de esa audiencia, de ti como conferencista, no simplemente asistir por asistir. Y yo creo que eso, como conferencista y como público, te va a hacer sentir satisfecho, ya que tu dinero no va a ser perdido en algo que al final nunca aprendiste, y mucho menos tu tiempo. Al final el tiempo es más importante que cualquier otra cosa. Los mensajes son fáciles de entender cuando los conferencistas guían a los oyentes. Y con esto me refiero a que todo el tiempo, como conferencista, deberías estar guiando a tu audiencia en cualquier duda, en cualquier opinión, en cualquier pensamiento que ellos tengan sobre lo que hablas. Las señales son frases cortas que indican en qué parte usted está en su mensaje. Las señales las podemos transmitir físicamente, incluso visualmente. Los resúmenes son frases breves que ayudan demasiado a la audiencia, ya que no sirve de nada colocar un texto de miles de palabras cuando en realidad ese texto solo dice la mitad o menos de la mitad de lo que tú escribiste. Yo creo que hay que buscar siempre algo concreto y algo claro para la audiencia. Las trasladaciones son frases ampliadas que permiten conducir a la audiencia de una idea a otra, como nexos, como conectores que unen una palabra a otra en una oración. Y después vamos a hablar sobre las técnicas para comenzar una buena presentación. Una de ellas es asegurar la atención y buena disposición de los oyentes. Al final no vamos a poder cambiar la actitud que ellos tengan en cuanto a la conferencia, pero debemos de buscar que esto sea al final un objetivo que nosotros logramos. Después tenemos que hacerlos sentir cómodos, determinar claramente el objetivo de su conferencia. Las estrategias útiles para iniciar una presentación son referencia a materiales o situaciones anteriores, formular preguntas, usar un ejemplo, usar citas textuales, establecer un punto de partida como un hecho o opinión, usar una referencia personal o de bienvenida. Las técnicas para determinar una buena presentación es ayudar a que los oyentes se centren en el tema principal de lo que nosotros estamos hablando, resumir los puntos claves que se discutieron, comunicar un sentido de finalidad. Por último, voy a presentar algunas imágenes que son las indicaciones generales para una presentación. Los gestos, que aquí tenemos varios ejemplos de ellos, pueden ayudar demasiado a entender a la audiencia de lo que tú estás hablando. El contacto visual y, lo más importante, el ambiente físico, que tú como conferencista debes de buscar un ambiente positivo y un ambiente agradable para que tú te sientas cómodo y tu público igual. Muchas gracias, Miss.